Abril de 1945. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, líder supremo de Alemania, transitaba sus momentos más oscuros. Encerrado en un búnker subterráneo de Berlín, podía oír cómo los ejércitos soviéticos de Joseph Stalin se acercaban cada vez más. Si bien se encontraba rodeado de consejeros y generales, desconfiaba de todos, culpándolos de traidores y cobardes. Aún así, a pesar de la escasez de soldados, equipamiento y espíritu combativo de sus fuerzas, el Führer no daba la guerra por perdida. Continuaba creyendo que el hombre ario germano resultaría victorioso frente a sus enemigos. Pero la realidad de su situación no tardó en caer con todo su peso, llevándolo a tomar decisiones desesperadas. Unos días antes de su suicidio, el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun destruyeron todos sus archivos. Hitler no quería dejar nada tras de sí. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, conoceremos los documentos que Hitler quiso llevarse a la tumba, pero que ni el fuego pudo destruir. Prepárate para descubrir los últimos días del Führer como nunca antes los viste, y a todo color. Para diciembre de 1944, el destino del Tercer Reich parecía sellado. La Segunda Guerra Mundial, que había llegado a abarcar la mayoría de los países de Europa, ahora se libraba casi únicamente dentro del territorio alemán. Los nazis se encontraban completamente rodeados por sus enemigos. El ejército rojo soviético avanzaba por el este, dejando un camino lleno de divisiones destruidas y germanos muertos a su paso. En el frente occidental, los aliados arrasaban con los pocos defensores que aún se mantenían en pie. Las bajas en hombres eran incalculables, la munición escaseaba y la moral alemana se encontraba por el suelo. A pesar de las órdenes explícitas del Führer de luchar hasta la muerte, cada vez más soldados germanos rendían sus armas ante sus rivales. Adolf Hitler y sus consejeros más fanáticos todavía estaban confiados en poder obtener la victoria. Si el poderoso régimen nazi caía ante sus enemigos inferiores, no solo se destruiría, también colapsaría el aparato ideológico que habían construido durante años. Hitler no estaba dispuesto a que esto ocurriera y defendería sus ideales hasta el último hombre. La pénurie de soldats dont l'armée allemande souffrait ne permit d'engager que 30 divisions et encore en faisant appel aux toutes dernières réserves. Des divisions entières composées de vétérans et de jeunes recrues furent formées. Si la situation n'avait pas été aussi désespérée, ces hommes auraient été réformés du service actif. Mais c'était la chance ultime pour Hitler de sauver quelque chose de ces années de combat, et il n'avait d'autre choix que de tout risquer. A pesar de los pocos recursos con los que contaban sus fuerzas armadas, el 16 de diciembre de 1944 Hitler lanzó un ataque masivo contra las posiciones aliadas en Bélgica, dando comienzo a la Batalla de las Ardenas. La avanzada nazi tomó por sorpresa a norteamericanos y británicos, que consideraban que los alemanes no contaban con la capacidad para semejante maniobra. En las primeras semanas, los combatientes de las potencias occidentales se vieron obligados a ceder terreno, algo que no sucedía desde hacía meses, y sus ejércitos corrieron el riesgo de ser acorralados. Los combates fueron brutales, con decenas de miles de soldados muriendo en los enfrentamientos. Debido al terrible frío invernal, cualquier herida menor podía ocasionar gangrena, lo cual solía terminar en la pérdida del miembro afectado o incluso la muerte. Pero a medida que pasaban los días y los aliados fortalecían sus posiciones, la ofensiva perdió fuerzas.
Para fines de enero de 1945, los alemanes habían sido derrotados. El último ataque nazi de la guerra había fracasado. Esto marcó el inicio de la retirada de los ejércitos germanos y fue un anuncio temprano de la caída del Tercer Reich. Pero aún mientras el territorio conquistado en los años previos era liberado, Hitler no perdía sus esperanzas de victoria. Sin embargo, todos sus planes sobre nuevas ofensivas heroicas contrastaban con la realidad de sus fuerzas. Sus generales habían comenzado a desobedecerlo, ya que las órdenes que les llegaban no podían ser cumplidas debido a lo inverosímiles que eran. Mientras el año 1945 avanzaba, el Tercer Reich retrocedía cada vez más. Cuando abril comenzó, todo el mundo estaba atento a lo que sucedía en Berlín. Los soviéticos se dirigían hacia allí lo más rápido posible, ansiosos de ser los responsables del golpe final que hundiera a los nazis. Sabían a su vez que el Führer se encontraba en la capital junto con el resto de la cúpula germana, dirigiendo lo que quedaba de sus fuerzas. Estados Unidos e Inglaterra, aunque asentados en territorio alemán, habían decidido que no moverían sus tropas hacia Berlín, pero eso no impidió que la ciudad se salvara de sus ataques. Los aviones bombarderos sobrevolaron la capital casi diariamente, arrojando toneladas de explosivos incendiarios sobre los edificios. Millones de ciudadanos vieron sus hogares destruidos y decenas de miles murieron enterrados en los escombros o calcinados por las bombas. Los sobrevivientes debieron mudarse a refugios y sótanos, donde esperarían al final de la guerra. Adolf Hitler tomó la misma decisión, trasladándose a un búnker subterráneo en los jardines de la Cancillería. Este lugar lo compartía con sus consejeros de confianza, como por ejemplo Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, y Albert Speer, encargado del armamento y producción de guerra. También se encontraban los generales responsables de la defensa de Berlín. Por último, pero no menos importante, se hallaba una pieza clave pero no tan conocida en la vida de Hitler. Eva Braun, su amante, quien decidió acompañarlo en estas horas desesperadas. Ella pensó, por fin voy a estar con él. Ese era el pequeño drama de Eva Braun. Era una romántica empedernida y mucho más joven que él. A lo largo de su relación con Hitler, solo tuvo miedo a una cosa, a perderlo. Es más, al principio de estar juntos intentó suicidarse. Hitler se asustó y siguió con ella. Así que, en cierto modo, para ella estar ahí con él era una forma de hacer oficial su relación. Para mediados de abril, mientras Hitler escuchaba las noticias de cómo el Ejército Rojo se acercaba cada vez más a la capital, comenzó a ser incapaz de aceptar la realidad de su situación. Exigía a sus unidades movimientos imposibles, instándolos a avanzar cientos de kilómetros en un solo día, o incluso olvidando que esas divisiones habían sido destruidas semanas atrás. Muchos testigos declararon que era común verlo presa de ataques de furia seguidos de una profunda angustia. Parecía haber envejecido repentinamente, viéndose mayor de lo que era en realidad, y algunos sospechan que sufría de la enfermedad de Parkinson. Su brazo izquierdo no paraba de agitarse, y el Führer frecuentemente se veía obligado a sostenerlo con su mano derecha. A pesar de este panorama, algunas cartas que sobrevivieron a los intentos de ser destruidas fueron descubiertas dentro del búnker luego de la guerra y muestran que seguía habiendo destellos de esperanza perdidos entre la desolación. Hitler aún confiaba en que sus generales serían capaces de desafiar la realidad y contener el avance soviético, y que el pueblo berlinés defendería a capa y espada su preciado Reich. Pero el 20 de abril, el día de su cumpleaños, los ciudadanos en la capital se despertaron con un sonido que no olvidarían jamás. Sirenas a lo largo de toda la ciudad avisaron sobre un nuevo ataque en curso,
Pero esta vez no se trataba de aviones enemigos, sino de artillería de corto alcance. El ejército rojo estaba a las puertas de Berlín. Muchos generales instaron a huir de la ciudad, pero Hitler se negó rotundamente. Pensaba que si escapaba, las últimas reservas de moral alemanas se hundirían. En su exterior intentaba mostrar calma y normalidad, pero en su interior corría tanto riesgo de derrumbarse como el régimen que había logrado construir. Mientras las tropas soviéticas rodeaban Berlín, el Führer recibió en los jardines de la Cancillería a una delegación de las Juventudes Hitlerianas, quienes lo saludaron por su cumpleaños. Los miembros de esta organización, algunos de tan solo 14 años, formaban una de las únicas divisiones restantes nazis en la defensa de Berlín. Eran niños a los que iban a mandar a la primera línea del frente para morir defendiendo Berlín. Quería honrarlos y recompensar a los más valientes. El brazo izquierdo de Hitler no paraba de temblar. Estrechó la mano de todos y cada uno de ellos y dio golpecitos en la mejilla a los más jóvenes. La noche del cumpleaños del Führer terminó con un despiadado regalo por parte de los aliados: el último ataque aéreo sobre Berlín. Al día siguiente, los soviéticos comenzaron a acercarse a los suburbios de la ciudad, enfrentándose a la primera línea de defensa alemana. Tanto Adolf Hitler como Joseph Stalin sabían del gigantesco valor simbólico que tenía la capital del Reich. Para ambos líderes, la guerra sería definida por el ganador de esta batalla. El ejército rojo fue ordenado para concentrar su avance en el edificio del Reichstag, el cual había sido la sede del gobierno antes de la llegada de los nazis al poder. Los soldados rusos no lo sabían, pero a solo unos metros se encontraba Hitler, planeando desesperadamente sus operaciones de defensa. Los alemanes ya casi no contaban con tanques, aviones o piezas de artillería. Solo les quedaban algunas divisiones constituidas mayormente por adolescentes o por ancianos, y milicias de ciudadanos pobremente equipadas. Las órdenes de Hitler de montar un contraataque parecían ser puras fantasías, y ninguna estuvo ni cerca de funcionar. El 22 de abril de 1945, ordenó que los ejércitos liderados por el comandante Felix Steiner debían romper las líneas soviéticas. Pero sus generales le plantearon los puntos imposibles de su última exigencia, ya que el oficial no contaba con los hombres ni el equipo necesario para tal misión. Luego de esto, el Führer perdió completamente la poca calma que le quedaba. Acusó a todos sus consejeros y soldados de traidores y cobardes, y expresó que su pueblo merecía cualquier castigo que los soviéticos tuvieran pensado, ya que no eran verdaderos alemanes. Terminó su ataque de cólera declarando: «Todo está perdido, este es el final». Según cartas de Eva Braun encontradas luego de la guerra, este fue el día en que ella y Hitler decidieron que se quitarían la vida. Podemos ver el contenido del mensaje dirigido a su mejor amiga a continuación. Nos muestra un reflejo de los pensamientos que corrían por la mente de Eva Braun ante el final que se aproximaba. Te enviaré mis joyas y te ruego las distribuyas como pone en mi testamento. No puedo describir lo que siento y lo que sufro por el Führer. No logro entender cómo todo puede terminar así. Pero ya no puedo creer en ningún Dios. Me temo que se acerca el final. Muero como he vivido. Mantén esta carta en secreto hasta que te enteres de que ha llegado nuestro final. Sé que te pido mucho, pero tú eres valiente. El 23 de abril, mientras la batalla continuaba, Albert Speer pidió permiso a Hitler para retirarse de Berlín y dirigirse a otra ciudad más segura. El Führer consideraba al ministro de guerra como uno de sus servidores más fieles, por lo que se sintió personalmente traicionado por su petición. Aún así le autorizó huir.
En otro momento puede que lo habría acusado de cobardía y encarcelado o incluso ordenado ejecutar, pero el jerarca nazi se sentía tan derrotado que su respuesta fue más apática. En estos días solo mantenía en su círculo íntimo a Eva Braun y Joseph Goebbels. Sentía que nadie más era de confianza. Este sentimiento se agravó horas después. Hermann Göring, el comandante supremo de la Fuerza Aérea Alemana, había sido designado años antes como el sucesor de Hitler si éste era asesinado o capturado. Durante los primeros días de la invasión soviética, luego de rumores acerca de la posible rendición del Führer que alcanzaron sus oídos, Göring decidió que había llegado su hora. Le escribió un telegrama al líder alemán informándole de que si no daba señales de vida para la noche de ese mismo día, él asumiría el papel de canciller del Reich. Más que una traición, se trató de un malentendido, dado por el caos que reinaba Alemania en esos momentos. Varios testigos afirmaron que el comandante realmente pensó que el Führer lo había autorizado a tomar el poder. Pero algunos consejeros de Hitler, enemigos íntimos de Göring, presentaron su comunicado en forma de que no quedaran dudas de su deslealtad. Entre ellos, el más destacado fue Martin Bormann, el secretario personal del mandatario germano. Esto, sumado a su propia paranoia, hizo que el jerarca nazi demandara la destitución inmediata del comandante de la Fuerza Aérea. A pesar de las quejas de Göring, el 25 de abril fue despedido del Partido Nacional Socialista y despojado de todo su poder. Ese mismo día, ya pensando en el inevitable final, Hitler ordenó la destrucción de todos sus archivos personales. Afortunadamente, algunos se salvaron de alimentar las llamas. Esas cartas y documentos son una invaluable fuente de información sobre cómo se vivieron los últimos días del Tercer Reich. Estos documentos deberían haber sido destruidos, pero con la tensión de los últimos días fueron milagrosamente olvidados. Hitler mandó quemar todos sus archivos privados. Estaríamos hablando de una importante correspondencia que podría haber mantenido con jefes de Estado. También mandó quemar la totalidad de las notas de su Estado Mayor que estaban ahí. Así que pidió a su edecán Julius Schau que abandonase el búnker y fuera a quemar sus archivos a su piso de Múnich y a Berchtesgaden. Y Schau lo hizo. Mientras tanto, los soviéticos cerraron su asedio alrededor de Berlín. Ya no solo escaseaba la munición y los combatientes, sino también la comida y el agua. Los ciudadanos que quedaban vivos recurrieron a medidas desesperadas, comiéndose a sus mascotas y a los caballos que caían muertos en los enfrentamientos. Algunos no pudieron soportar estas terribles condiciones y recurrieron al suicidio. Pero los civiles no fueron los únicos. Los soldados más fanáticos también prefirieron quitarse la vida antes de rendirse. A su vez, hubo generales que elegían un disparo en la sien o volar con granadas antes que tener que explicarle al Führer que no podían llevar a cabo sus órdenes. Mientras la tensión aumentaba, Hitler siguió enfrentándose a la traición de sus camaradas. Esta vez provino de Heinrich Himmler, ministro del Interior y jefe supremo de las SS, la organización paramilitar nazi más importante y brutal. Considerando la guerra completamente perdida, Himmler intentó en secreto negociar la paz con los aliados sin consultarlo con su Führer. La organización que el teniente de Hitler dirigía fue responsable de algunas de las atrocidades más oscuras de toda la guerra, incluidas las matanzas en los campos de concentración. Himmler estaba al tanto de que si Alemania caía, su destino sería una condena a muerte. Fue por esto que buscó un trato con Estados Unidos, en donde garantizaría su vida a cambio de dar fin a los enfrentamientos. Pero el mando supremo aliado no solo rechazó su pedido, sino que lo informó por radio. Gracias a esto, el 28 de abril de 1945,
Hitler se enteró de la intención de Himmler. Inmediatamente se montó en una terrible cólera, llamándola la más vil de las traiciones. Incluso mandó a ejecutar a Hermann Fegelein, el representante de las SS en Berlín. Si bien había sido apresado por desertar del ejército, fueron las acciones de Himmler que terminaron por condenarlo. Ni siquiera estar casado con la hermana de Eva Braun lo salvó de la furia de Hitler. Los eventos de ese día terminaron por quebrar los últimos trazos de esperanza que aún quedaban en el Führer. En la última conversación mecanografiada que conservó el oficial de prensa Heinz Lorenz, Hitler y Goebbels hablan sin mucha convicción de la situación militar. Si Ben consiguiera llegar. Voy a intentar echarme un poco. Despertadme solo si un tanque ruso se presenta delante del búnker, para que me dé tiempo a prepararlo todo. Ahora me toca a mí obedecer las órdenes del destino. Aunque pudiera salvarme, no lo haría. El capitán no abandona el barco cuando se hunde. El final se estaba aproximando y las opciones se agotaban inexorablemente. El 29 de abril, Adolf Hitler y Eva Braun tomaron una fatídica decisión. Sabiendo que la derrota llegaría en cuestión de días, eligieron enfrentar el final juntos. Luego de una pequeña ceremonia asistida por Goebbels, Bormann y solo algunos otros testigos, se los declaró marido y mujer. Según algunos allegados presentes en el búnker, el Führer vio esto como una forma de compensar a Braun su lealtad, siendo una de las pocas que no lo había abandonado en sus horas más oscuras. Luego del casamiento, Hitler llamó a su secretaria para dictar su testamento. En el que sería su documento final, el jerarca nazi no mostró ni un ápice de remordimiento por las atrocidades cometidas en los últimos años. Siguió manteniendo la superioridad racial y su odio ante el pueblo judío como el baluarte de sus ideales. Según el punto de vista del Führer, el fracaso de su Reich de los 1000 años se debió a las incontables traiciones sufridas por sus envidiosos generales y consejeros, y no por ninguna falla propia. Mientras Hitler realizaba sus últimas declaraciones, los soviéticos barrían con las pocas defensas aún restantes en Berlín. Se encontraban a tan solo unos cientos de metros de su búnker, pero no tenían idea de su existencia. Stalin estaba convencido de que los políticos importantes alemanes habían tomado refugio en el Reichstag, por lo que ordenó a sus soldados que el ataque principal debía enfocarse en ese edificio. Pero allí los recibieron escuadrones fanáticos de SS y juventudes hitlerianas, que no aceptaron que la guerra estaba perdida. El 30 de abril de 1945, Hitler les comunicó a los miembros del búnker la decisión que había tomado con Eva Braun e impartió las últimas órdenes que daría en su vida. Luego de su muerte debían incinerar sus cadáveres completamente. Quería evitar el destino sufrido por Benito Mussolini, ex dictador italiano y su aliado en la guerra, cuyo cuerpo fue exhibido y humillado públicamente por sus ejecutores. Todos los documentos presentes en el búnker, fueran de carácter militar o solo cartas personales, debían ser a su vez quemados. Nada podía caer en manos enemigas. A la tarde de ese día, el Führer se despidió de su gabinete, no sin antes indicarles que la rendición no era una opción viable. A las 3 de la tarde, marido y mujer se encerraron en su cuarto privado. Unos segundos después, un único disparo retumbó por las paredes del búnker subterráneo. Hitler estaba muerto. Los cuerpos de Eva Braun y Hitler fueron inmediatamente quemados en los jardines de la Cancillería, justo delante de una de las salidas del búnker. Al día siguiente, el 1 de mayo, Magda y Joseph Goebbels se suicidaron tras envenenar a sus 6 hijos. La Segunda Guerra Mundial terminó como había empezado, como quiso Adolf Hitler. Para pasar a la posteridad, eligió un final colectivo grandioso.
Su muerte la decidió 48 horas antes de la entrada de los soldados soviéticos en el búnker, el 2 de mayo de 1945 a las 15 horas. Con los fanáticos más acérrimos del nazismo muertos, los generales que quedaban sabían lo inútil que sería seguir combatiendo. Rápidamente comenzaron las negociaciones con los soviéticos, que terminarían el 8 de mayo de 1945. Alemania se rindió incondicionalmente, con sus soldados completamente desprovistos del espíritu de lucha, soltando finalmente sus armas. Luego de casi 6 largos y sangrientos años, la guerra en Europa había terminado. Su máximo arquitecto decidió quitarse la vida antes que enfrentarse a su fracaso. Gracias a los testigos que sobrevivieron al final del conflicto y a los documentos rescatados, se pudo saber la forma en que pasó sus últimos días. Envuelto en la miseria y la paranoia, incapaz de controlar su enojo, tristeza y frustración. Pero nada parecía indicar que ni por un momento el líder nazi sintió culpa o arrepentimiento de las maldades que ocasionó en todo el mundo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que había alguna forma de revertir la situación de Alemania durante estos días finales? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.